Gloria al Señor. Vean aquí un pasaje de las Escrituras en el que quiero que se concentren. Romanos 4:25. Jesús fue entregado por, ¿qué? Nuestras transgresiones, pecados, y fue resucitado. ¿Por qué Jesús fue resucitado de los muertos? Esta es la razón, para nuestra justificación. Si no fuéramos declarados justos, Dios no hubiera resucitado a Jesús de los muertos, aunque es su Hijo, porque su vida está intrínsecamente unida a nosotros y su historia se vuelve nuestra historia. Nuestra historia se vuelve su historia, que Él tomó nuestro lugar. Por eso nuestra historia hoy es que estamos en Cristo. Amén. Él tomó nuestro lugar para que nosotros tomáramos el suyo. Y la Biblia dice claramente que nuestro Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabes que está sentado ahí como tú? Es decir, cuando el Padre te ve en Cristo, lo que significa que lo que Cristo es, lo que sea que Él es, así es como Dios te ve. Y esto es lo que dijo Dios en Salmo 110. El Señor dijo, y ese es el famoso Salmo de Melquisedec, el verdadero Jesús, el verdadero Melquisedec es Jesús. Y Dios se giró hacia Él cuando se sentó a su diestra. Y la Biblia dice esto en Hebreos, habiendo purificado nuestros pecados, se sentó. Si los pecados no hubieran sido purificados, Él no se habría sentado. El Padre lo sentó a su diestra. Y el Padre lo miró y dijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate hasta que yo ponga a tus enemigos bajo tus pies. No olvides que tú y yo estamos en Él. Amén. En el sentido de que estamos en Él, somos miembros de su carne y de sus huesos. Los muchos miembros del cuerpo de Cristo, todos estamos en Él. Cuando Dios nos dijo eso, nosotros también estamos sentados con Cristo. Por eso la Biblia usó la frase, estamos sentados junto con Cristo. Estamos en Él. Cuando Él se sentó, nosotros nos sentamos. Cuando Él fue resucitado, fuimos resucitados. Cuando Él ascendió, nosotros ascendimos. Y por eso la Biblia dice en Romanos 6, escuchen atentamente, hablamos de estar muertos al pecado. ¿Entendemos qué significa eso? Dice, Cristo murió al pecado una vez. Y la frase es, una vez por todas, en griego. Cristo no vino a morir y morir y morir de nuevo por el pecado. Él murió de una vez por todas, ¿cierto? En la muerte que Él murió al pecado una vez por todas. En la vida que Él vivió para Dios. Entonces, Él murió al pecado una vez y Él resucitó. Él vive para Dios para siempre. Así también, el siguiente versículo dice, así también, de la misma manera, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amigo, no es que muramos al pecado gradualmente, morimos al pecado cada día. Tenemos que querer morir al pecado, queremos morir al pecado, morimos al pecado. No, ya fue hecho de una vez por todas. ¿Por qué? Porque Jesús murió al pecado de una vez por todas. En la muerte Él murió al pecado una vez por todas. En la vida que Él vivió para Dios. Para Jesús se habla de la muerte al pecado. Es en tiempo pasado para Jesús. Es en tiempo pasado para nosotros. Nosotros morimos al pecado una vez por todas. La siguiente pregunta es, ¿cómo murió Jesús al pecado? ¿Significa que nosotros no sentimos la solicitud del pecado, las tentaciones del pecado llamándonos? No. Todos sabemos que no estamos libres de eso. Entonces, Jesús murió al pecado. ¿En qué sentido? Bueno, Jesús nunca murió al poder que el pecado tenía sobre Él, porque el pecado nunca tuvo poder sobre Él. Él no murió a Él porque el poder del pecado nunca ejerció jurisdicción sobre Él. Entonces, Él no murió al poder del pecado. Hoy, si cedes al pecado, sigue ahí. Escucha, Jesús no murió al poder del pecado porque Él nunca estuvo bajo el poder del pecado. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué murió al pecado? Él murió a la condenación del pecado, a la culpa del pecado, al juicio del pecado. Es decir, lo que el pecado trae, si cometes pecado, lo que eso trae, Él murió a eso, porque en la cruz Él llevó nuestros pecados. Y al hacer eso, Él murió al pecado. ¿Y significa qué? Él estaba en la cruz condenado por nuestros pecados. Él llevaba la culpa de nuestros pecados. Entonces, Él murió al pecado, y es la única forma en que Él murió al pecado. Él murió a la condenación. Él murió a la culpa del pecado.
Amén. Hoy debemos considerarnos muertos al pecado una vez por todas. Un gran hombre, un gran teólogo dijo una vez, si el pecado no está crucificado en tu conciencia, nunca estará crucificado en tu corazón. La conciencia es donde las personas se equivocan. Siguen muy conscientes del pecado. Si estás consciente del pecado, estará en tu corazón. Es cuestión de tiempo para que esté en tus acciones. Amén. Aún podemos pecar, sí, pero la clave para superar el pecado o al poder del pecado en nuestras vidas es darse cuenta de que estamos muertos una vez por todas a la culpa y el castigo del pecado. Es decir, el pecado nunca puede causar maldición sobre ti. El pecado nunca puede traer la condenación de Dios sobre ti. Respira tranquilo. Eso no te hace querer pecar. No, la verdad, creer la verdad es algo que santificará tu corazón sobre creer en la verdad. Gloria al nombre de Jesús. ¿Están entendiendo? Amigo, escucha. Dios le dijo al Hijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús venció a todos los enemigos del pecado. Amén. Voy a mostrarles ahora, 1 Corintios 15. Jesús debe reinar hasta poner a cuántos enemigos, todos sus enemigos, debajo de sus pies. El último enemigo. Este último enemigo no es el COVID-19. El último enemigo que será destruido es la muerte. Pues Dios ha puesto todas las cosas bajo sus pies. Dios dice que Jesús debe reinar hasta que Él haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él ha vencido a todos esos enemigos, pero el Padre los llevará uno a uno debajo de los pies de Jesús. Y no lo olviden, Jesús está ahí así como nosotros. Dios nos está hablando. Dios está diciendo, prepárate diario para que vivas. Un enemigo más estará bajo tus pies. Un enemigo más será puesto bajo tus pies, porque el último enemigo será la muerte física. ¿Qué te dice eso? Que ahora el Señor está reinando en medio de esta pandemia. Amén. Y Él va a llevar a esta pandemia, sí, incluso a esta pandemia, debajo de sus pies. Amén. Porque cuando el Padre lo resucitó, amigo, en Efesios capítulo 1, nos dice que el Padre lo resucitó sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y escuchen, y muy por sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Entonces, COVID-19 es un nombre, y Él está por encima. Todo estará bajo sus pies. Y la Biblia dice que la razón por la que Dios hace eso, amigo, es porque Dios ama a la iglesia. Ven esto en Efesios capítulo 1, nos dice, Dios sometió, escuchen, todas las cosas bajo sus pies y lo dio a Él. ¿Cuál es la razón por la que Dios puso todas las cosas bajo sus pies? Dios lo dio por cabeza sobre... ¿Cuántas cosas? Todas las cosas a la iglesia. Vemos el poder de reinar. ¿Dónde reina el Señor? ¿Dónde veremos a todos los enemigos sometidos bajo sus pies uno por uno? En la iglesia. Creo que la iglesia tiene un papel que hacer. Este beneficio de Jesús, teniendo todas las cosas bajo sus pies, se le da a la iglesia. ¿Por qué? El Padre dio a Jesús por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Alabado el Señor. Al ver que el día se acerca, el día del rapto, amigo, sabemos que un enemigo más ha caído. Un enemigo más fue destruido. Otro enemigo fue a dar bajo sus pies hasta el último enemigo. Porque Él debe reinar hasta que todos esos enemigos sean puestos bajo sus pies. ¿Ya notaron, iglesia, que la Biblia dice que el hecho de que Él sea cabeza sobre todas las cosas es para el beneficio de la iglesia? Y la iglesia tiene un papel que representar porque estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Debemos tener una actitud de trono. ¿Qué es una actitud de trono? La Biblia dice esto en Hebreos 10.
Cristo Jesús, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Y cuál es la actitud de Jesús desde entonces? De ahí en adelante, esperando. Digan esperando. Esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Yo llamo a esto actitud de trono. Sentarse significa descansar. Sentarse y esperar a que tus enemigos estén bajo tus pies. Que sean puestos bajo tus pies. Sentarse y ver cómo tus enemigos son puestos bajo tus pies. Sentarse y esperar que tus enemigos sean puestos bajo tus pies. Descansar y esperar que la enfermedad sea puesta debajo de tus pies. Descansar y esperar que el desempleo sea puesto debajo de tus pies. Descansar y creer que la depresión, la atadura en la que estás, amén, la adicción, esperar que sea puesta debajo de tus pies. A esto llamo esperanza bíblica, expectativa positiva de bien. Espéralo. Sabes, en Hebreos 10 habla sobre las personas del otro lado, las que crucificaron a Jesús y todo eso, y la Biblia dice de ellos que esas personas que rechazaron a Jesucristo tienen una expectativa de temor del juicio. Entonces, la expectativa de temor del juicio, al contrario de esperanza, expectativa positiva de bien. Hijo de Dios, no deberías compartir la porción del mundo. No tengas esa expectativa de temor del juicio. Tus pecados fueron perdonados. Ese hombre solo se pudo sentar después de que había ofrecido un sacrificio. Significa que su trabajo estaba hecho. Por eso él se sentó. Debes establecer esto de una vez por todas. Tus pecados han sido echados fuera. Dios te ha perdonado. Un sacrificio eficaz para siempre. El sacrificio de Cristo, el verdadero Cordero de Dios. Debes establecer eso de una vez para siempre. Amén. Y solo entonces puedes esperar. Amén. Esperar. Ahora, cualquier cosa que estés enfrentando, no pierdas ese poder de la expectativa de bien en tu futuro. Y el diablo quiere bombardearte todos los días a través de los medios, a través de los sonidos y todo eso. Y siempre son malas noticias, y las personas están saturadas con eso, están más conscientes de las malas noticias que de las buenas noticias. Entiendo el mundo, pero, hijo de Dios, seguro no nosotros. Y es muy triste que el cuerpo de Cristo esté más consciente del pecado que de la gracia de Dios. Pero la Biblia dice claramente en Romanos 5, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, aquí es pleonazó, que significa aumentar, cantidad, donde el pecado aumentó. La gracia, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, sobreabundó mucho más. Y la palabra griega aquí es uperperiseuo. Si dicen periseuo, ya es lo máximo. Periseuo es, de hecho, periseuo, es estar en la cima. Pero aquí ponen un upper. Ponen un hiper enfrente. Amén. Y se juntan y dice uperperiseuo y es rebosante. Amén. En la cima. Y arriba de eso, aún más. Aleluya. Donde el pecado aumenta, puedes contarlo. Pleonazo significa cantidad, puedes contarlo. Hiperperiseuo, no puedes contarlo. Es rebosante, es superabundante. Donde el pecado aumenta, la gracia sobreabunda. Ahora, por el COVID-19 y todas las enfermedades y las maldiciones que vienen del pecado, puedes ponerlo ahí para entender claramente lo que está pasando en el mundo hoy, que los cristianos están más conscientes, desafortunadamente, del pecado que de la gracia. Entonces, creo que como pastores y líderes, mientras hagamos que las personas estén más conscientes del pecado, habrá más pecado en la casa. Pero si hacemos que las personas estén conscientes de la gracia de Dios y que está disponible para ellos, amén, la gracia de Dios prevalecerá en sus vidas y ellos, estando bajo la gracia, el pecado ya no tendrá poder sobre ellos. Asimismo, en el mundo de hoy, las personas están más conscientes del COVID-19, amén, y puede contarse, ¿saben? Puedes contarlo, puedes contar el número de infecciones cada día. En varios países ellos pueden enumerarlos, pueden contarlo. En otras palabras, es pleonazó, está aumentando. Es la palabra pleonazó, donde el COVID-19, pleonazó, aumenta. La gracia de Dios, la sanidad de Dios, la protección de Dios sobreabunda. ¿Estamos más conscientes de esto o estamos conscientes del lado oscuro?
Porque el diablo nos está bombardeando todos los días. Él no quiere que la iglesia tenga las buenas noticias de que la gracia sobreabunda. De hecho, él intentará hacerte sentir que no puedes tener mucha gracia. Y la Biblia dice que se supone que recibimos abundancia de gracia. Ahora, cerraré con esto. Acabo de compartirles que, por cierto, no hay forma de que tengamos una mejor conciencia, ser más conscientes de la gracia sobreabundante de Dios y no del pecado, o la salud sobreabundante de Dios, sanidad, integridad, protección, que del COVID-19. Para nada puedes tener conciencia a menos que estés en la palabra, a menos que escuches la palabra, a menos que estés constantemente escuchando la palabra, pero debes escuchar la palabra correcta. No una palabra que te apunta a lo malo que eres, sino la palabra que te apunta a lo maravilloso que es nuestro Señor Jesús, lo hermoso que Él es, lo perfecta que es su obra, porque las personas son transformadas por contemplar su gloria. Amén. Amén. Acabo de decir que Jesús está reinando sobre todas las cosas y tienen que ver con la iglesia, porque estamos en Él. Y la clave para reinar, el único lugar donde lo encuentro en la Biblia, que habla sobre nosotros, tú y yo reinando en vida, los creyentes reinando, es en Romanos 5:17, una de mis escrituras favoritas. Y dice aquí, por la transgresión de uno, y todos sabemos que es Adán, reinó la muerte mucho más. Digan mucho más, hijos de Dios, mucho más los que reciben la abundancia de gracia. Antes de poder recibir la abundancia de gracia, creo que debes escuchar sobre ella, ¿cierto? Debes tener una abundancia de predicación de gracia. No quieres de vez en cuando hacer una ligera mención de gracia. Solo de vez en cuando decir, ¿sabes? La gracia, y hablar sobre cómo la gracia nos salva y... No, es una abundancia de gracia la que ellos recibieron. Las personas que reinan en vida son las que reciben abundancia de gracia, y esta palabra recibir está en tiempo presente. En el presente continuo. Es decir, están constantemente recibiendo. Ellos constantemente reciben. Es decir, cada vez que hay una falla fresca, dicen, Señor, recibo tu abundancia de gracia. Ahora, pensarás que las personas así se aprovechan de la gracia de Dios y están abusando de la gracia, pero Dios está diciendo que ellos reciben la gracia y la gracia que reciben hará que ellos reinen sobre el pecado. Y cuando ellos reinan, el pecado no tendrá dominio sobre ti. Cuando estás, ¿qué? No bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo siguiente que recibes, y tienes que recibir constantemente, y de esta manera vas a ser consciente de ello, porque una vez que naces de nuevo eres justo. Pero aquí dice, mucho más los que recibieron la abundancia de gracia y el don de la justicia. ¿Qué les va a pasar a ellos? Reinarán en vida. ¿A través de quién? A través de uno, Jesucristo. La misma idea de la muerte reinando es global. Mucho más la gracia reinará. Mucho más el pueblo de Dios que recibe abundancia de gracia y el don de justicia reinará en vida. No es como los reyes en tiempos de los jueces, cuando Dios levantó a Judá para ir contra los cananeos, y los cananeos tenían a un rey llamado Adoní-Bezek, y Judá, Dios le dio a Judá la victoria sobre ese rey. Y más, Adoní-Bezek huyó y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Le cortaron los pulgares de las manos y de los pies, y Adoní-Bezek dijo, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. ¿Ven lo que le pasó? Es como el principio de lo que siembras, eso cosecharás, y ese hombre cosechó, ¿cierto? 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies. Él solía cortar a 70 reyes, amigo. No eran personas ordinarias, eran 70 reyes a quienes les cortó los pulgares de las manos y de los pies. Ellos recogían migajas bajo su mesa, como yo hice. Así Dios me pagó. Lo llevaron a Jerusalén y ahí murió. En esos días ellos les cortaban los pulgares para que no pudieran sostener la flecha, no podían pelear. Les cortaban los pulgares de los pies para que no pudieran correr, no se podían parar, no eras estable. No podías mantener una espada y estar estable. Y creo que estos 70 reyes me recuerdan a las veces en que los creyentes que no conocen Romanos 5:17 son reyes, pero no están reinando. Hablando espiritualmente, es como si el diablo les cortara los pulgares de las manos y de los pies. Me recuerda ahora que prediqué, el Espíritu de Dios está diciendo que debemos ser ungidos con aceite. Tu pulgar, de ahí viene el aceite, del pulgar derecho, la oreja derecha, los pulgares derechos de las manos y los pies. Y no habrá poder del Espíritu hasta que aceptes la abundancia de gracia. Ten más conciencia de la gracia que del pecado.
Sé más consciente de su sanidad y de su plenitud y de su shalom que de la enfermedad. En medio de la pandemia, sé más consciente de su protección y de lo único de su provisión. Provisión sobreabundante en medio de la pandemia. Y demuestra a un mundo perdido lo bueno que Dios es. Y sé consciente del futuro avivamiento, donde Dios derramará de su espíritu sobre toda carne justo antes del rapto. Y al mismo tiempo, espera que el rapto pase en cualquier momento. Amén. Tal vez nunca has sido como esos 70 reyes. Eres un rey, reinando en vida. La Biblia dice en Romanos 5:17, ellos reinarán. ¿Dónde reinarán? No en la muerte, no después de la vida. En el cielo algún día. No hay necesidad de reinar, no hay nada sobre qué reinar en el cielo. Dios quiere que reinemos en vida. ¿Pondrías el COVID-19 ahí? Amén, sí. ¿Estás asolado por la necesidad, la poca provisión? ¿Estás asolado por esto? ¿Crees que reinar en vida cubre las áreas de necesidad también? Si no, ¿por qué la Biblia dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará? Amén. No escuches las voces de las personas que están repitiendo lo que el enemigo les dice. El diablo es quien está detrás de las personas diciendo cosas como, esa es la salud y la riqueza. No creo en buscar la salud y la riqueza. Nunca lo he hecho. Busco a Jesús. Pero te diré una cosa. Si buscas a Jesús, no lo olvides. Amén. Esas bendiciones irán detrás de ti. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.